Así que inicio la oración. A ti, oh Yahweh, levantaré mi alma. Elohim mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahweh, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación, aleluya. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus compasiones, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu compasión, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Yahweh. Bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahweh son compasión y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Yahweh, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahweh, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Yahweh, a Israel de todas sus angustias. Bendito es el Abacadosh. Bendito es el Elohim de Israel Todopoderoso, el Hakadosh Barujú. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le pedimos al Ruach HaKodesh que nos llene por completo para que entendamos todo lo que el Eterno nos ha de enseñar en el día de hoy. Por los méritos de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Familia preciosa de Elohim, hay una petición que voy a hacer, que prestemos atención cuidadosamente para que no se nos escape nada de lo que hoy vamos a aprender. Es una enseñanza ruda, pero es una enseñanza que nos va a librar y nos va a sacar de muchas cosas que no entendemos o no entendíamos, porque ya ahora la entendemos. Ponerla por obra es nuestro deber. Enseñar a nuestros hijos es nuestro deber. Fortalecerlos en la verdad, para que no seamos confundidos de ninguna obra del enemigo. Amén. Y toda la historia inicia de esta manera. Siempre hemos revisado la palabra, la Biblia, como el antiguo pacto, los profetas, el nuevo pacto, y en este tiempo nosotros debemos entender que la Biblia como tal, la palabra del Todopoderoso, como la conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis, está organizada por los romanos y por los griegos, de manera que está establecido solo lo que ellos quieren que nosotros conozcamos. Sin embargo, no hay nada que no podamos escudriñar y entender con lo que nosotros tenemos en la Biblia.
llámese Reina Valera, llámese Thompson, llámese de diferentes nombres, Dios habla hoy, etc. Las traducciones han tergiversado mucha información que nosotros como creyentes tuvimos en medio de ellas y no la entendíamos. Por eso existe este remanente, porque el momento que el Espíritu nos revela o nos enseña algo, no concuerda con las explicaciones que escuchábamos o que leíamos. Por lo tanto, había una sed o una necesidad espiritual de entender las cosas como es, porque el remanente escogido de Elohim tiene la palabra en la mente y en el corazón. Y hoy eso para mí es una certeza ya definida. Amén. La sangre, la enseñanza de hoy se llama la sangre bendita. El tema de la sangre proviene de muchas cosas que sucedieron. Por lo tanto, debemos entender lo que significa la sangre, porque la sangre de Mashiach nos limpió de todo pecado. Por lo tanto, tenemos que entender qué significa la sangre y qué trabajo, qué labor tiene la sangre en relación a lo que nosotros creemos y lo que el Eterno ha mostrado. La hoja que les tengo aquí adelante es una relación de todas las cosas: el diluvio, el Pesaj y la obra de Yahshua HaMashiach. Antes del diluvio hubieron unos personajes que se llamaban custodios. Amén. Los custodios tenían la tarea de enseñar la palabra, la Torah, a los seres humanos. Amén. Eran ángeles de Elohim. Eran hijos de Elohim, como lo dice en Génesis. Amén. Para enseñar a la humanidad la Torah. Amén. Estos se corrompieron y tuvieron hijos con las mujeres de los hombres. Amén. Y les dieron Nefilim, que son los hijos de estos custodios. Crecieron gigantes. Ok, esto es un resumen para entonces entrar en una mayor información. Ok, crecieron gigantes de 3 estaturas. Unos se llamaban o le denominaban titanes, otros le llamaban gigantes y otros le llamaban hayanes. Entonces llegó el punto de que la corrupción de estos seres, amén, la conexión espíritu, porque los ángeles son ángeles de Yahweh, es decir, viven en el cielo, son del espíritu, ¿ok? Vinieron a la tierra, tuvieron hijos con las mujeres de la tierra, por lo tanto hubo una unión corrupta, que es el espíritu con las mujeres de la tierra, y eso creó hombres, seres. Amén, crearon seres. Y estos eran titanes, gigantes y hayanes. Los hombres de la tierra, los seres humanos como tú y yo, alimentaban a estos personajes. Y como no hubo alimento en la tierra suficiente para ellos, hubo una mortandad. Los titanes se comían a los gigantes o mataban a los gigantes y se los comían la sangre y se la bebían. Estos gigantes hacían lo mismo con los hayanes y los hayanes con los seres humanos. Por lo tanto, la tierra se corrompió de tal manera que el Eterno provoca el diluvio. Amén. La razón es la maldad de las acciones de los hombres, de los Nefilim, de los custodios. Amén. El beber la sangre, el derramamiento de la sangre, porque ahora vamos a entender lo que significa el derramamiento de la sangre. Por lo tanto, esto, por ejemplo, dice: además los humanos pecaron con animales, con aves, con reptiles y con sabandijas. Es decir, tuvieron, además de tener relaciones con los animales, también comían los animales vivos, comían la sangre de los animales, y entre ellos se hacían todas estas maldades también.
Es decir, que estos gigantes comían a los seres humanos. ¿Ven? Toda esta maldad estaba antes del diluvio. Noah fue establecido de una manera especial para que no fuera tocado por estos ángeles que nosotros en principio lo conocimos como ángeles caídos, pero son ángeles que el Eterno envió para enseñarle la Torá a la humanidad, mas ellos se corrompieron, ¿ok? Y el diluvio fue causado también por la sangre derramada sobre la tierra. Pongan en la mente eso, sangre derramada sobre la tierra. Unión de lo espiritual con lo carnal. Unión de lo espiritual como carnal. Todo eso tengámoslo en la mente. Amén. Entonces, dice, la importancia de la sangre, el misterio que nos lleva a la vida eterna. Porque ahora mismo lo que estamos leyendo, lo que estamos enseñando, lo que nos está mostrando es la muerte eterna, la muerte que es causada a la humanidad por el pecado. Entonces, esta enseñanza es importante atender con mucho cuidado las palabras que estamos expresando, puesto que es una enseñanza que nos muestra la importancia de la sangre y sobre todo la sangre del Mesías, porque el valor de la sangre del Mesías lo vamos a ver como una reacción de santidad y de sanidad sobre todo lo que está como pecado. Amén. Entonces, la sangre de Mesías que fue derramada para el perdón de los pecados. Amén. Entonces, dice la Biblia en relación a la maldad de los seres humanos. Vamos primero a la Biblia, vamos a leer 3 libros. En la Biblia vamos a leer el libro de los jubileos y el libro de Enoc. Amén. Vamos a iniciar con Génesis 6, verso 6, y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, es la historia que les acabo de enseñar, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Elohim son estos custodios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, y dijo Yahweh: no contenderá mi rúa con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Verso 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, los titanes, los gigantes y los jayanes. Estos fueron los valientes. Cuando habla la palabra dice valientes, esos son los perversos. No dice valiente el que va como voy, soy valiente y voy en pos de. No, cuando dice la palabra y los valientes arrebatan el reino de Elohim, no está hablando de que nosotros los creyentes somos valientes para tomarlo, sino que estos valientes están arrebatando el reino de Elohim a los que son llamados a ser salvos. Amén. Entonces, cuando dice solo los valientes arrebatan, no, está hablando los valientes son los malvados, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Ok? Entonces, dice el verso 5, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mas Noah halló favor ante los ojos de Yahweh. Amén. El detalle de este pasaje se encuentra en el libro de Jubileo, y dice, en Jubileo 7:20 dice: está escrito lo siguiente
los siguientes detalles que tienen relación a la enseñanza de Noa para cumplir los mandamientos y las razones del diluvio. Durante el jubileo número 28, Noa comenzó a enseñar a los hijos de sus hijos los mandamientos y la Torá. Amén. A hacer sedacá, a hacer justicia, a cubrir la vergüenza de su carne, es decir, a vestirse. Amén. A bendecir al Creador, a Elohim, a honrar al Padre y a la Madre, a amarse entre ellos, a guardarse de la fornicación, de la impureza y de la iniquidad. Amén. Entonces Noa le explica a los hijos la razón del diluvio, que ocurrió por las siguientes razones: por la fornicación de los custodios, que son los ángeles que acabamos de mencionar, con las hijas de los hombres, se unieron con mujeres humanas contra el mandato del Todopoderoso. Y de esa unión nacieron los gigantes que se llaman los Nefilim. Amén. Los violentos, esa es la palabra, violentos, no es los valientes, sino los violentos. Dice, los violentos se devoraban entre sí. Un titán mataba a un gigante al hayán, los hayanes a los seres humanos, y los hombres se comenzaron a matar entre sí. Entonces, entendamos que todo esto, toda esta corrupción provocó sangre. La sangre cayó en la tierra y la sangre clama por justicia. Amén. La sangre clama por justicia. Al esta sangre estar en la tierra está corrompida por completo y esta sangre clama a Elohim. Amén. La tierra se llenó de su maldad, de violencia e iniquidad. Los humanos pecaron con animales, con bestias, y el pensamiento y la voluntad humana estaba lleno de maldad. Eso ya lo leímos todo en Génesis, ¿ok? El Adón destruyó todo lo que había sobre la tierra por la maldad, por las malas acciones de los hombres y por la sangre derramada sobre la tierra. Cuando Caín mata a Abel, la sangre de Abel clama por la justicia, por justicia. Por lo tanto, ahora vamos a ver lo que representa la sangre. El peligro de la sangre, o sea, de comer sangre, o lo que representa la sangre para no lidiar con eso. En el verso 7, Noa le explica y le dice, pero no coman carne con espíritu, con sangre, pues la vida de todo ser carnal está en la sangre. Amén. No sea que se les demande su sangre por la vida de aquel. Es decir, la sangre, en la sangre está la vida. Amén. La sangre relacionada con el espíritu. Amén. De modo que cualquier hombre de mano de todos reclama la sangre humana, todo el que derrame sangre de hombre, por mano de hombre será su sangre derramada. Amén. Pues a su imagen hizo el Adón a Adán. Crezcan ustedes y multiplíquense sobre la tierra. Noé y sus hijos juraron no comer sangre. Después del diluvio, el arco iris lo que representa es el pacto que está aquí, de no comer sangre ni hacer maldad en la tierra. ¿Ok? El verso 11 dice, por esto te ha dicho, harás tú también un pacto con los hijos de Israel este mes en el monte con juramento. Eso fue en Shavuot, y derramarás sobre ellos sangre por todas las palabras de la alianza que ha concluido el Adón con ellos para siempre. ¿Ok? Escrito les queda este testimonio para que lo guarden para siempre. No coman nunca sangre de animal, de bestia, de aves o en todos los días de la tierra. Quien coma sangre de bestia, animal o ave en todos los días de la tierra será arraigado de ella, él y su descendencia.
ordena tú a los hijos de Israel que no coman sangre, para que permanezca siempre su nombre y descendencia ante el Adón tu Elohim. Esta instrucción no tiene término de días, es perpetua, no tiene término de días. Guárdenla por todas las generaciones, para que rueguen por sí con sangre ante el altar cada día, al tiempo del amanecer y del atardecer. Implorarán siempre ante el Adón que la observen y no sean desarraigados. Esta es la instrucción para no comer sangre. Amén. El problema es que las personas piensan que al cocinar el alimento, en el caso de los animales, piensan que la sangre se va. No, la sangre se mezcla con el agua y hace un guiso, y ese guiso tiene sangre. El tema del cerdo nunca deja de tener sangre, porque el cerdo tiene dos vías sanguíneas y cuando lo matan solo lo matan por una. Por lo tanto, el cuerpo de ese animal nunca deja de tener sangre. Amén. Por lo tanto, ese animal y todo lo que el Eterno estableció son inmundos, no son para el pueblo de Israel, no son para el creyente, porque al comer sangre somos expuestos y perdemos la salvación. Amén. El tema de la sangre es muy importante que la entendamos. Por eso hubo intervención de sangre, para que nosotros seamos redimidos. Toda esta acción que hicieron los Nefilim y toda la maldad de la humanidad que derrama sangre en la tierra, solamente hay dos formas que se puede librar. Número uno, a través de la justicia, que él hace de acá. Y número dos, a través del juicio. Amén. Por lo tanto, nosotros, entendiendo que la obra del Mesías es justicia, es sedaká, es nuestra única vía de salvación, es nuestra única vía de remisión de nuestros pecados. Amén. El juicio sobre quien derrama o come sangre. Todo el que derrama sangre de cualquier hombre o que coma sangre de cualquier carne desaparecerá de la tierra. Derramar sangre humana o comer sangre de animal es considerado un pecado gravísimo. El castigo, desaparecer de la tierra, es decir, ser eliminado por completo, es decir, la muerte eterna. Amén. Dice, la consecuencia espiritual es: no quedará ningún hombre que coma sangre o derrame sangre. Irá al Seol, al lugar de castigo. Quien comete estos actos no tendrá descendencia viva, es decir, en la eternidad, la vida eterna. Será enviado al Seol. Irán a las tinieblas del abismo, un lugar de castigo eterno y de mala muerte. Amén. El diluvio fue por causa de esta maldad. Entonces, estos seres le enseñaron a los seres humanos a conocer cosas que no le había sido establecida al hombre que las hiciera. Por lo tanto, el pecado se multiplicó porque le dio a conocer todos los misterios que el Eterno tenía establecido, escondido, para que en este caso nosotros como seres humanos no lo hiciéramos, sino porque está relacionado con el pecado. Entonces, al ellos enseñarle todo esto a la humanidad, se multiplica el pecado. Amén. Entonces, la vida está en la sangre. El pecado de comer sangre inició con los custodios, que empezaron a desear a las hijas de los hombres. Entonces ya ahí hablamos de la parte que les había comentado. Dice, no imitar a los que comen sangre, ni los que exhortan a este plan. No tolerar ni permitir el consumo de sangre. Es importante que nosotros, al entender esto, debemos guardarnos de comer sangre. Lo que nosotros compramos en los supermercados tiene sangre, porque no es una carne kosher. Si nosotros tuviéramos o tenemos un lugar donde se puede comprar kosher, oremos mucho para que el Eterno nos permita hacer esas inversiones y poder
hacerlo. De todas maneras, de todas formas, si no tenemos la posibilidad, podemos sancochar agua con sal y meterlo ahí hasta que se consuma la sangre y luego entonces se prepara el alimento. La sangre representa el espíritu. Dice, no comas el espíritu con carne. Sea reclamada la sangre de sus vidas. ¿Ok? La sangre contiene el espíritu o vida del ser. Comer carne con sangre es igual a comer vida, lo cual puede traer juicio. Amén. Entonces la sangre solo se purifica con justicia. Toda la maldad de la humanidad, la única manera que se puede librar es con la sangre de Mashiach, porque la sangre de Mashiach es pura. Amén. Es Kadosh. Amén. La sangre derramada contamina la tierra. Solo puede purificarse si el culpable paga por su propia vida. Es decir, si hay una persona que asesina a alguien, esa sangre derramada en la tierra solo es pagada por la sangre de esa persona que cometió ese crimen. Amén. Entonces, por eso que eso es un pecado terrible, porque cuando una persona asesina a alguien, no solamente le quita la vida, sino que su sangre es demandada y esa persona va a pagar por eso. Es decir, cuando nosotros entendemos sangre por sangre, todo eso, eso es lo que sucede. Espiritualmente entendemos de que una persona cuando hace una transgresión va a pagar por lo que hizo y lo paga en lo físico. Amén. Entonces, como le dije al principio, hay dos formas de que esa persona pueda ser librada de eso. Número uno es a través de pagar por su culpa, que es juicio, o la Sedacá de Elohim, amén, que es la justicia. Entonces, en resumen general de lo que vimos arriba, dice, este pasaje establece una ley moral y espiritual sobre el respeto por la vida. La sangre es sagrada, porque representa la vida. Derramarla o consumirla conlleva consecuencias muy graves. Estas normas buscan crear un pueblo puro, justo, respetuoso de la vida. Amén. Respetuoso de la vida. Comprendemos ahora la palabra cuando dice, sin sangre no hay remisión de pecado. Amén. En Hebreos 9:20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim les ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, que la sangre del macho cabrío podía redimir lo terrenal, mas no lo interno de la persona. Por lo tanto, el Eterno, como sombra, aceptaba esta ofrenda para la remisión del pecado en aquel tiempo. Amén, en aquel tiempo. Entendiendo que al ser esto una sombra, la obra de Mashiach vendría a ser la verdad. Lo que haría que el derramamiento de la sangre de Mashiach redimiría los pecados de la humanidad. Amén. Entonces, entendiendo todo esto que sucedió con estos Nefilim y toda la humanidad que ha derramado sangre, toda esta sangre que ha estado en la tierra pide justicia. Y ha pedido justicia constantemente en todo tiempo, por lo que la única manera es que el Eterno envía un juicio eterno para todos, o a través de la Sedacá, que es la sangre de Mashiach, pudiéramos ser redimidos por esta obra bendita. Amén. Entonces, sin sangre no hay remisión de pecado, y no puede ser cualquier sangre. Por lo tanto, la preparación de revisar el animalito, prepararlo, tal cosa, era necesario para entender que lo que nosotros necesitábamos era sumamente
kadosh, para que pudiéramos ser redimidos por eso, por nuestras maldades y nuestras culpas. Amén. Ahora les digo un misterio. Nuestro cuerpo no era como lo vemos hoy antes que Adán y Eva pecaran. Nuestro cuerpo no era así, no era carnal. Nuestro cuerpo no era de carne. Eso es un misterio que yo no les puedo explicar. Pero vamos a entenderlo, es decir, vamos a entenderlo. Nuestro cuerpo no era como lo vemos hoy, antes que Adán y Eva pecaran. Es por eso que seremos transformados. Porque nuestro cuerpo viene del pecado de Adán. Amén. Viene del pecado de Adán. Y cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron terrenales. Dejaron de ser espirituales. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos de hombre y de mujer natural, venimos con ese pecado. Por lo tanto, la única forma de remisión es la sangre del Mesías, que no es terrenal. ¿Por qué? Porque Él es de agua y sangre. Ya me adelanté, pero por ahí va. Amén. Mira esto. El acontecimiento de esta información está en el libro de Enoc. ¿Cuál? El que les acabo de decir. Adán y Java no eran carnales. Fueron carnales cuando pecaron. Su cuerpo se transformó en carne y sangre. Su cuerpo se transformó en carne y sangre. Y esta información es porque eso sucedió. Es decir, esa explicación se la dio Enoc a los custodios cuando le pidieron a él que hablara con Elohim para que les perdonara y que les alargara la vida. El acontecimiento de esta información está en el libro de Enoc, que por la maldad de los custodios, al estar con las hijas de los hombres, todos sus hijos no pudieron ir al lugar de suplicio, sino que sus espíritus shading están en la tierra provocando la maldad a los hombres. Es decir, que cuando estos custodios fueron sentenciados, Elohim los arrojó a un lugar de suplicio, mas a sus hijos, por eso dice la palabra, no contenderá mi espíritu con el hombre por más de 120 años, etc. Bueno, ese tiempo fue para que ellos se mataran entre sí, pero mira dónde está la consecuencia de ese mal, que cuando ellos murieron, sus espíritus no pudieron ir al lugar de suplicio. ¿Adivina por qué? Bueno, no adivine, yo te voy a decir. Porque eran de carne y sangre. Eran de carne y sangre porque se habían unido a las mujeres de la tierra. Dejaron de ser espiritual y se convirtieron en carne. Amén. En el capítulo 15:1 de ese libro dice: y el que me correspondió y me habló, y yo oí su voz, no temas, Enoc, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo, que son estos seres, que te han enviado a suplicar por ellos. A ustedes corresponde interceder por los humanos y no los humanos por ustedes, porque Enoc entonces fue en nombre de ellos, porque ellos le pidieron eso a Enoc. Entonces él le manda a decir, el Eterno les manda a decir, a ustedes son los que tienen que interceder por los humanos, no los humanos por ustedes, porque el trabajo de ellos no lo hicieron. Dice: ¿por qué han abandonado el cielo alto, santo y eterno? Se han acostado con mujeres y profanando a ustedes mismos con las hijas de los hombres y tomando esposas como los hijos de la tierra, y han engendrado hijos de sangre y carne, gigantes. Amén. Es decir, ustedes abandonaron la parte sublime, lo alto, lo kadosh. Ustedes eran del cielo y abandonaron su estatus para estar con las mujeres y crear hijos de sangre y carne.
Amén. Dice, ustedes que fueron kadosh, espirituales, viviendo una vida eterna, se han manchado con la sangre de las mujeres y han engendrado con la sangre de la carne, y con los hijos del hombre han deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. ¡Wow! Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las funden y engendren hijos por ellas, y para que así no falte en ellos de ellos sobre la tierra. En cuanto a ustedes, fueron primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello, no se les ha atribuido mujeres, porque su vida era espiritual. No necesitaban descendencia. Nosotros terrenales necesitamos descendencia para que se mantenga el reino de Yahweh con los Kadoshim, porque somos ya terrenales. Cuando Yahshua venga, dejamos de ser terrenales. Es decir, somos transformados. Amén. Pero ya nosotros debemos vivir una vida espiritual, porque ya no somos de la tierra, ya no pertenecemos a la tierra, ya no tenemos vínculo con la tierra, por cuanto reconocemos a Mashiach y su sangre está encima de nosotros. Amén. Pero vamos a ampliarlo. Dice, y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, espíritu y las mujeres, serán llamados en la tierra espíritus malignos. Esos son los que andan molestando nuestra economía, nuestra vida, nuestra salud, nuestro carácter y todo lo que nosotros hacemos. Ahora les digo cómo se llaman para que los reprendan en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces dice, los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los Kadosh vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados Sheidim. Esos son los Sheidim, los hijos de los custodios, porque no pueden ir al lugar de suplicio. Son los Sheidim que están dirigidos por príncipes, y ahora les voy a decir cómo se llaman. Amén. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo. Esta es la respuesta de Elohim para ellos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y lo espiritual de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes y los nefilim que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daño. Es lo que hacen todos los días. Estos espíritus se levantan contra los hijos de los hombres, contra tú y yo, y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Amén. Es decir, como ellos nacieron siendo humanos y espirituales, entonces ellos proceden de carne, porque pues nacieron de una mujer carnal, de carne, pues. Por lo tanto, nos molestan, nos ultrajan. ¿Por qué? Porque nacieron con la misma semilla de nosotros, por decirlo de esa manera. Entonces, los espíritus inmundos son guiados por Azazel y por Mastema. Yahshua HaMashiach los reprenda. Amén. ¿Quién fue delante de Elohim a pedir a Job? Mastema. Amén. ¿Quién fue delante de Elohim a pedir hacer delante de Moshe cuando tiró la vara, que salió la serpiente de la vara de Moshe? Los que eran magos, esa magia la provocó Mastema. Amén. Quienes fueron detrás del pueblo cuando pasaba el Jordán en el momento que salieron de Egipto, quien provocó al pueblo para que fuera detrás de ellos y los matara,
fue Mastema. Yahshua HaMashiach los reprenda. Amén. De Israel salió de Egipto y los egipcios empezaron a darle regalos, oro y estas cosas. Es porque Mastema había sido aprisionado para que pudiera el pueblo salir de Egipto. En ese momento la gente se volvió buena, no tenía conexión con los Sheidim. Por lo tanto, esas personas le regalaban. Amén. Al momento de que pudieron salir, entonces lo soltaron para que Mastema provocara a ira a estos personajes de Egipto y fueran tras el pueblo. Entre muchas cosas que suceden en la tierra, estos seres, Yahshua HaMashiach les reprenda, son los que provocan esos males. Amén. En Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Mashiach al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. La obra de Mashiach no era necesaria presentarla en la tierra, por cuanto todos los que iban a ser redimidos no son para la tierra. Es decir, la sangre de Mashiach nos limpia para que seamos espirituales y no para que seamos terrenales, porque la sangre del becerro nos limpia en la carne, mas la sangre de Mashiach nos limpia para subir a lo espiritual, para ser de lo espiritual. Y lo vamos a leer, aquí está. Dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo Cohen en el lugar Kadosh Kadoshim cada año con sangre ajena del animalito. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de Él mismo para quitar en medio el pecado. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, la salvación es un regalo por parte de Elohim, del Eterno, para que entremos a la vida eterna. En la obra, en lo que hizo Adán y Java, nos saca de la vida eterna, sino que nos lleva a la muerte eterna. Por cuanto somos de sangre, de carne y sangre, tenemos una sentencia. Amén. Entonces, el regalo de parte del Eterno es la sangre de Mashiach, es la salvación a través de la sangre de Mashiach, cumpliendo los mandamientos dentro de la obra de Él. Amén. Ahora entendemos que hacer la voluntad del Eterno trasciende más allá que lo que nosotros hemos aprendido o entendido. Nuestra vida está protegida en la obra de Mashiach, teniendo una vida en obediencia, entrega total, para no hacer nada provocado por los hijos de estos custodios Sheidim, que están en la tierra para desobediencia, para hacer caer y hacer pecar a los hijos del Todopoderoso. Amén. Guardémonos en santidad para llevar una vida recta en el Adón. Entonces, el diluvio provoca que estos personajes se mataran entre sí. Amén. Es decir, que en el momento que sucede esto, estaba sucediendo lo de que ellos se estaban matando entre sí. El Pesaj significa pasar por alto nuestros pecados
y con la sangre del Mesías somos perdonados de la culpa de nuestros pecados. Amén. Al derramar la sangre del Mesías en la tierra, su justicia, porque es la justicia es la forma en cómo podemos ser redimidos, o por juicio, por la ira. Por lo tanto, la justicia limpia la tierra de la sangre por el pecado. Al reconocer su sangre, somos transformados a una vida espiritual. Es decir, que nos pone en la posición como al principio, como estaba Adán y Java. Amén. Del cielo, es decir, la vida espiritual del cielo, porque lo espiritual mora en el cielo. Ya lo vimos cuando él le mandaba el mensaje a través de Enoc. El que es del cielo mora en el cielo. Mora en el cielo. La sangre de Mashiach nos eleva al cielo. Amén. No nos mantiene en la tierra. Nos eleva al cielo. Entonces, Adán y Eva no eran de carne y sangre, eran de agua y sangre. Entonces, al cometer el pecado, son sacados del Edén, que no estaba en la tierra, y fueron llevados a la tierra. Por lo tanto, se hicieron carnales. Y toda su descendencia entonces se hace carnal. Ahora vamos a ver por qué no eran de carne y sangre. Aquí dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Entonces, tengamos eso en la mente. Se transformaron a carne y sangre cuando pecaron. Es por ello que el pecado de todo ser humano mora en cada uno, porque todos nacemos bajo esa formación. Amén. Entonces, más ellos eran esto, agua y sangre. Vamos a verlo. Yahshua vino al mundo en agua y sangre. En 1 de Juan 5 dice: este es Yahshua HaMashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Cuál es el Espíritu? ¿Qué dice arriba Elohim? ¿Dónde está el Espíritu de la gente, de los seres humanos? En la sangre. Una cosa es el alma, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu. El cuerpo terrenal va a la tierra, el alma va a ser juzgada y el espíritu, que es su sangre, vuelve a él. Amén. Entonces, entendamos que no solamente cuando dice espíritu está hablando del Ruach HaKodesh. Sabemos que es el Ruach de Elohim, pero esta representación en relación a la sangre está vinculada. Amén. Y el espíritu es que da testimonio, porque el Ruach es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, y esta parte de la palabra ha sido cambiada por Roma, y la forma correcta es esto. En el verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. El espíritu, el agua y la sangre. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Elohim, cree a Elohim, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso Él dice: sin mí nada puedes hacer. Amén. Sin Yahshua HaMashiach nada podemos hacer. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Amén. Sin Yahshua nada podemos hacer. Porque estos seres, Sheidin, Yahshua Mashiach les reprenda, han hecho una tergiversación de todas las cosas que antes nosotros entendíamos o comprendíamos. Es para que no nos salvemos. Amén. Y cuando
Entonces el Eterno nos da el conocimiento de la verdad a través de Abraham. A través de Abraham. Antes de leer Juan 19, vamos a leer el capítulo 12, verso 25 del libro de los jubileos acerca de Abraham. Y me dijo el Adón: ábrele la boca y los oídos, que entienda y hable la lengua clara, pues había cesado de ser la lengua de los hombres desde el día de la confusión en la torre de Babel. Le abrí la boca, el malaj le abrió la boca, los oídos y los labios, y comencé a hablar con él en hebreo, la lengua de la creación. Amén. Amén. Nosotros entendimos la Biblia en el griego y en el romano. Estábamos en Roma, no estábamos. Ahora que el Eterno nos ha permitido entender, es porque nos dio el conocimiento del lenguaje hebreo. Amén. Tomó Abraham los libros de sus padres que estaban escritos en el hebreo, que nadie entendía, los recopiló y comenzó a aprenderlos desde entonces, y le enseñaba. Dice, yo le explicaba todo lo que le era inaccesible. Es decir, Malaj le explicaba a Abraham todo lo que él no había entendido, y los aprendió en 6 meses invernales. Amén. Entonces, ahora nosotros reconocemos la palabra como es. Antes, como hijos, y puedo decirlo así, predestinados, no entendíamos nada porque lo que nos enseñaban no conectaba con el lenguaje Kadosh, con el lenguaje de la verdad. Entonces, en Juan 19:33 dice: mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amén. Yahshua no podía venir como carnal, porque su sangre no funcionaría. No funcionaría. Amén. Por cuanto tú y yo somos de carne y sangre, ningún ser humano puede ser objeto de sacrificio para el perdón de los pecados. Tiene que ser divino, tiene que ser del cielo, tiene que ser Yahshua HaMashiach. Y Yahshua es Yahweh. Por lo tanto, no podemos desestimar la razón por la cual la sangre de Yahshua fue derramada por nosotros. Amén. Ahora, como la tierra está llena de la sangre por la maldad, su sangre tuvo que ser derramada en la tierra. En la tierra. De manera que cuando hizo la operación, la tierra fue limpiada. Por eso dice que cubrió todos los pecados. Cubrió todos los pecados. Oremos de ahora en adelante buscando protección del cielo, porque somos del cielo y no de la tierra. Todo redimido busca las cosas de arriba. En Colosenses 3:1 dice: sí, pues han resucitado con Mashiach. Es decir, si han resucitado con Mashiach, busquen las cosas de arriba, donde está Mashiach, sentado a la diestra de Elohim. Incluso la sangre no fue presentada en el templo, ni fue presentada en el lugar donde se presentaban los becerros, los animalitos. Fue presentada en el cielo. Nosotros como hijos debemos pedir arriba, porque es arriba donde está la obra bendita que nos cubre a nosotros. A nosotros. Amén. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque han muerto. Porque han muerto. Es decir, si miramos a la tierra o las cosas de la tierra, hemos muerto. Y nuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim.
Nuestra vida está escondida en la sangre, en su sangre. Amén. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Amén. ¿Cómo se refleja la sangre de Mashiach en el propiciatorio? Porque al hacerlo en el cielo o haber ido delante del Eterno con su sangre derramada, nos redime de todo pecado, nos redime de todo mal. Amén. Entonces, ¿cómo se refleja la sangre del Mesías en el propiciatorio? Porque el propiciatorio era de la tierra. Además de librarnos de lo espiritual, también nos libra de lo terrenal. Amén. Por lo tanto, en Romanos 15 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Mashiach se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Elohim de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Mashiach, para que unánimes a una voz glorifiques a Elohim, Abba, a donde Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando él dice, le doy un mandamiento nuevo, ama al prójimo como a ti mismo, es porque desde ese tiempo el ser humano se viene dando golpe uno al otro. Amén. No cumplen los mandamientos y se vienen dando golpe. Por lo tanto, se le enseña a la humanidad: ama a tu prójimo, para que no andes en esa mala formación de pecado, porque si no ama al prójimo puede haber asesinato, si no ama al prójimo puede haber fornicación, puede haber adulterio, puede haber todas las cosas que dañan al ser humano. Amén. Bien, aquí Shaul muestra a Mashiach como el que carga con el rechazo y el pecado que no le corresponde, o sea, el nuestro, pues. No busca su beneficio personal y se entrega por otros. Amén. Esta es la imagen viva del propiciatorio, donde la sangre del sacrificio cubría el pecado del pueblo. Mashiach se convirtió en ese sacrificio. Amén. Entonces eso nos une a todos. Mira, por lo tanto, reciban los unos a los otros, como también Mashiach nos recibió, para gloria de Elohim. Amén. Entonces une a todos, judíos y griegos. Recíbanse los unos a los otros, como también Mashiach nos recibió. El propiciatorio es símbolo de unidad en torno al perdón de Elohim. Aquí Mashiach es el punto de reconciliación de todos. Amén. Él une lo que estaba separado, la humanidad con Elohim. Había una separación. Amén. Y el pueblo entre sí. Por eso dice Shema Israel, que es el primer mandamiento, y el otro que puso: ama a tu prójimo. Amén. Ambos. Por lo tanto, lo que enseñó está reflejado en esos dos mandamientos. Los gentiles como ofrenda agradable a Elohim, porque los gentiles no tenían la posibilidad de salvación. ¿Ok? Para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Shaul presentó su ayuda como una especie de sacrificio espiritual, donde los gentiles que reciben el evangelio son ofrecidos a Elohim como una ofrenda pura. Amén. Es decir, que le entregamos a Elohim un remanente que sea purificado con la sangre de Mashiach. Y eso es una ofrenda al Todopoderoso. Lo cual también recuerda el acto de la propiciación, una ofrenda que reconcilia y agrada a Elohim. En Romanos 3:25, a quien Elohim puso como propiciación en relación a Yahshua HaMashiach por medio de la emuná en su sangre,
para manifestar su sedaká. Es decir, es el regalo de Elohim. Es el regalo de Elohim, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la emuná de Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, el misterio de la sangre del Mesías transforma nuestro cuerpo y nuestra alma. Por esta obra bendita ya no somos de la tierra, ahora pertenecemos al cielo. Amén. Y Yahshua entonces es la primicia de Bikurim, que es los primeros frutos, que es la vida eterna, la resurrección. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió con la sangre del Mesías? Nuestra emuná es espiritual, es decir, nuestra fe. Por eso ahora entendemos todo lo que el Shaliach dice en relación a la fe que es, por ejemplo, creer, confiar y obedecer, que es así como está descrito, pero que es una fe mirando las cosas de arriba. Lo espiritual, amén, es lo real. Cumplir los mandamientos expresado hacia lo espiritual. Nosotros cumplimos de esta fiesta expresando lo espiritual. Amén. Lo que hacemos en lo espiritual se refleja en la sombra, que es nuestro cuerpo terrenal. Amén. Entonces lo que nosotros hacemos en lo espiritual se refleja en nuestro cuerpo terrenal. Amén. Porque de esa manera fue Yahshua a presentar la obra bendita en el cielo. Amén. Y su sangre fue derramada como propiciatorio, para que lo que primero nos limpiara en lo espiritual y luego en lo terrenal, para mantenernos en la tierra. Por lo tanto, nuestra vida espiritual es más importante. Nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra entrega, nuestra fe, nuestra vida es presentada en los cielos, no es presentada en la tierra. O lo que hacemos en la tierra es el reflejo de lo que nosotros hacemos en lo espiritual. Amén. Como dice Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cuáles son los hijos de desobediencia? Ya los conocemos. Amén. Los que hablamos en el principio, esos son los hijos de desobediencia. Entonces, cosas por las cuales la ira de Elohim viene por los hijos de desobediencia. Así que lo que viene desde ellos hasta que venga Mashiach, pagarán la ira por esta mala forma de vivir, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, no mintiendo los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y vístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen espiritual, hagamos al hombre a imagen, eso es espiritual. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro, sabemos quiénes son los bárbaros, ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todo. Vístanse pues como escogidos de Elohim, Kadosh y amados, de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros,
si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Mashiach los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la Shalom de Elohim gobierne en sus corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose los unos a los otros de toda sabiduría, de todo temor, cantando con gracia en sus corazones al Adón, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Espirituales, no pueden ser carnales, tienen que ser espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Adón Yahshua HaMashiach, dando gracias a Elohim Abba por medio de él. Amén. Entonces, ¿qué ocurre con la sangre de Mashiach? En Hebreos 9 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, la carne con esa obra estaba purificada, mas el espíritu de la humanidad, el alma de la persona, no cubría esta sangre, no la podía cubrir. Por eso dice: cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias, la mente, el alma, de obras muertas o de obras que te causan la muerte, para que sirvas al Elohim vivo. Amén. No podemos hacer nada de la tierra, porque la tierra es muerte, nos lleva a la muerte, no nos lleva a la vida. Lo que hacemos es en lo espiritual. Cumplimos los mandamientos llevándolo a lo espiritual. Amén. Llevándolo a lo espiritual. Y dice Mateo 26: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para la remisión del pecado. Ya sabemos lo que significa esa sangre, esa remisión. ¿De qué pecado se está hablando? Amén. Por lo tanto, necesitamos esa sangre, no podemos usar otra sangre, porque esa sangre es de justicia. Amén. Esa sangre es de justicia. Aleluya. Y no se puede presentar en cualquier día. El grave error es que nosotros pretendíamos hacer eso en otros días que no era en el Pesaj, porque es el tiempo establecido para que el Eterno aceptara la sangre. La sangre. Y Yahshua lo hizo en esa obra bendita para llevarnos a la redención. El mismo libro de los jubileos dice por qué no se puede celebrar las cosas fuera de las fechas que el Eterno estableció. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Mashiach Yahshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la emuná en su sangre para manifestar su justicia. Aquí está la justicia. Las únicas dos formas de que la persona pague por su pecado es por justicia o por juicio. Busquemos la justicia. Amén. A causa de haber pasado por alto, no tomado en cuenta en su paciencia los pecados de los hombres. En Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 Keilos que están en Asia, gracia y shalom a ustedes, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 Ruahim, espíritus, que están delante de su trono, y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, por eso es Bikurim. Yahshua es nuestro Bikurim.
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su sangre. Amén. Él es nuestro Bikurín. Él resucitó al tercer día. El tercer día es Bikurín. Amén. Del viernes al domingo hay solo 2 días, no hay 3 días. La fiesta que estableció Roma no sirve para nada. Amén. Porque hay que hacerla como el Eterno la estableció, para que hayan 3 días. Y también porque está ligada a las 3 fiestas del Eterno: Pesaj, Hamatzot y Bikurín. Amén. Dice: y nos hizo Coanín para Elohim, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, observamos como una conclusión, número 1, que la acción de Mashiach, de no agradarse a sí mismo, soportar el rechazo, servir, es la actitud del mediador entre Elohim y los hombres. Amén. Nosotros vamos a ser blasfemados en muchas ocasiones por lo que nosotros creemos o cómo nosotros nos conducimos, porque nosotros no nos debemos conducir con las cosas de la tierra ni las cosas del mundo, porque no somos de la tierra. Amén. Nos debemos a lo espiritual, porque al reconocer la obra de Mashiach, ya no queremos ser culpables de ninguna cosa de sangre o de ninguna cosa de maldad que existe en la tierra. Nos conviene estar debajo de la sangre de Mashiach. Por lo tanto, el que reconoce la obra de Mashiach es espiritual. Somos transformados. Por eso el cuerpo va a ser transformado, porque este cuerpo terrenal no puede ir delante de Yahweh. No puede ir delante de Yahweh. Hay personas que dicen: yo vi a Dios. No, vio un demonio. Eso es lo que vio, un demonio. No puede ver a Elohim. No entiende nada. Amén. Y cuando tú escuchas personas así, apártate de ahí. O si quiere escuchar para salvarse, pues se le dice. Pero si no, apártate de ahí, porque tiene una formación errada y no tiene la vida, ni opera la vida en él o en ella. Amén. Número 2, el llamado a la unidad entre las 12 tribus, que está representada entre los judíos y los gentiles. Refleja el fruto de la propiciación, una nueva humanidad reconciliada en el Mashiach. Amén. Si leemos Efesios 2, habla de eso. Y número 3, el gozo, la shalom, la esperanza y el poder del Espíritu. Puede ser el poder de la sangre también, porque cuando ya entendemos lo que es la sangre, es el Espíritu vivo en el ser, pues sabemos que el Espíritu como tal, pues nosotros somos llenos del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, toda nuestra sangre es transformada. Amén. Son evidencia de que el sacrificio de Mashiach ha sido aceptado, como en el antiguo propiciatorio cuando Elohim manifestaba su favor. Entonces, Mashiach siendo el verdadero propiciatorio, como dice Romano, que ya leímos, a quien Elohim puso como propiciación, entonces representa esto, la fe como una fe espiritual. Amén. Si alguien tiene fe para las cosas de la tierra, eso no es una fe, porque la fe es espiritual. Es una emuná, que es creer, confiar y obedecer. Lo espiritual es lo real, que es cumplir los mandamientos expresados hacia lo espiritual. Amén. Hacia lo espiritual. Nosotros en la tierra hacemos cosas como preparar la casa, quitar la levadura y todo eso en la casa, en nuestra vida. No comemos levadura, por 7 días no comemos levadura. Todo eso representa nuestra formación espiritual. Amén.
Eso representa nuestra formación espiritual, ir en cumplimiento de. Si nosotros aún hacemos cosas de la carne, tenemos que dejarla, porque ya nosotros no somos de la carne, ya nosotros somos del Espíritu, porque todo el que es del Espíritu mora arriba en los cielos. Amén. Entonces, lo que hacemos en lo espiritual se refleja en la sombra que es nuestro cuerpo terrenal. Amén. Bueno, hay un pasaje en Hebreos 11:13 que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y también Filipenses 3, del 17 al 21 dice: hermanos, sean imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Mashiach, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón Yahshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Entonces, ¿qué nosotros entendemos en relación a la obra bendita de nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Que buscamos una nación celestial. Amén. La obra de Yahshua HaMashiach nos lleva a vivir una vida espiritual, a formarnos en una vida espiritual, sabiendo lo que significa todo lo acontecido desde el principio, desde Bereshit hasta nuestros días, que el hombre, el ser humano en su pecado, y también los Sheidim que provocaron a pecado a toda la humanidad, entendemos que su sangre es definitiva para que nosotros seamos redimidos por todo este mal. Porque además de que nosotros sabemos todos los pecados que se cometieron, nosotros mismos también tenemos nuestros pecados. Así que sumándose, es decir, una persona que no reconoce la obra de Mashiach se mantiene con el pecado de Adán. Ya lo dijimos en otro Shabbat. Además de ese pecado de Adán y Java, los pecados propios de la persona, amén, que proviene de toda esta mala manera de vivir, amén, y la tierra está llena de sangre, amén, de injusticia, amén. Cuando una persona incluso vierte en tierra, también derrama sangre, amén, porque ahí hay sangre. Por lo tanto, el derramamiento de sangre nos lleva a una condenación. Nosotros debemos vivir como espirituales, no haciendo ninguna de estas cosas. Como dice Yahshua, sin mí nada puedes hacer. Está relacionado todo. Sin su sangre nosotros no podemos tener salvación, porque su sangre es la única sangre bendita que nos limpia de todo mal, nos libra de todo pecado. Amén. Entonces, sabiendo lo que significa esta fiesta preciosa, donde Yahshua
entrega su vida para el perdón de los pecados, con diligencia, con mucha emuná, nosotros la reconocemos. Amén. Y nos perfeccionamos en esa obra preciosa. Amén. Entonces ninguna persona externa que no conozca ni entienda nada de esto no va a cumplir con lo que el Eterno estableció para que nosotros vayamos al camino de la verdad. Por lo tanto, nosotros debemos detenerlos. Mira, no, eso no es cierto. Eso no es así. Amén. Porque esta salvación costó sangre y esta sangre tiene un inmenso valor. Ahora, entendiendo todo lo que implica el juicio por causa de sangre derramada, por causa de toda la maldad que ha sido generada por estos Sheidim, nosotros debemos estar apercibidos todo el tiempo y no dejarnos confabular por nadie que se diga ser un apóstol. Primeramente diciendo que ya es apóstol, ya está pecando porque solo hay 12. Amén. Y porque esos 12 tienen una justificación de llamarse apóstol. Amén. Y la primera justificación es porque vieron a Yahshua frente a frente. Amén. Como hombres de la tierra. Vieron a Yahshua. Como yo estoy viendo a mis hijos, a mi esposa, ellos vieron a Yahshua. Todos los demás no han visto a Yahshua de esa manera. Así que no pueden llamarse apóstoles. Son mentirosos. No le hagamos caso. Amén. Porque esto es de vida o muerte. Cualquier cosa que nosotros aprendamos o no aprendamos, cualquier cosa que alguien nos quiera enseñar, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está metido Azazel y Mastema. Yahshua HaMashiach los reprenda. Amén. Cuando nosotros oremos, reprendamos estos Sheidim, porque estos Sheidim son los que están en la tierra molestando y haciendo desastre. Voy a decir una oración para que nosotros podamos protegernos de toda esta cosa. Pero hay algo importante, nosotros podemos y tenemos que orar siendo Kadosh, porque ellos tienen autoridad. Es decir, estos Sheidim tienen autoridad. Cuando tú conoces a tu adversario, la palabra dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso es muy cierto. No es contra carne y sangre, sino contra principados. Y estos dos son principados. Yahshua HaMashiach les reprenda. Amén. Y tienen autoridad. Mas no tienen autoridad sobre los Kadoshim, los que están en la sangre de Mashiach. Dice, Elohim de los espíritus. Elohim, el Abacadosh, el Todopoderoso. Elohim de los espíritus. Elohim de toda carne. Que tuviste compasión de mí. Me salvaste con mis hijos del mundo, sin permitir que pereciéramos. Si nosotros estamos hasta aquí, es por su voluntad. Grande es tu compasión por mí, y magnífica tu compasión sobre mi casa, sobre los que están conmigo, sobre mí. Elévese, tu compasión sobre tus hijos, no tengan potestad sobre ellos los malos espíritus, para que no nos extirpen de la tierra. Tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos, nos multipliquemos y seamos guardados y bendecidos. Tú sabes cómo han obrado tus custodios, padres de los espíritus Sheidim. Y estos espíritus que están ahora en medio de la tierra, enciérralos y sujétalos en lugares de suplicio. Que no destruyan a los hijos de tus siervos, sobre nosotros las maldades de nuestras generaciones pasadas, ni las presentes. Elohim mío, pues son perversos
aquellos seres y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre el espíritu de los vivos. Amén. Pues solo tú conoces su sentencia, y no tengan licencia contra los hijos de los justos que conocemos tu nombre de verdad. Desde ahora y para siempre, siempre, reprende a Mastema, príncipe de los espíritus de los custodios Shaidim, y que ninguna cosa opere en nuestra contra, que no nos vean ni nos provoquen a nada, ni seamos seducidos por sus iniquidades ni sus conocimientos de perdición. Amén. Muéstranos toda clase de medicina para librar de todo mal a las generaciones venideras. Danos los remedios de las enfermedades juntamente con sus sanidades para que curen con las plantas de la tierra. Por favor, Avinu, quita todo acceso a estos espíritus de los custodios y todo Shaidim para que no nos toquen ni nos vean. Sácanos de la ruina, de la prevaricación, de la impureza, de la fornicación y del pecado. Cúbrenos con la sangre que hoy recordamos para redención, la sangre de Mashiach Yahshua, quien hizo la expiación perfecta. Esta oración la modifiqué, pero esta oración la hizo Noah cuando salió de la barca. Amén. Esta oración la hizo Noé cuando salió de la barca, porque los Shaidim, lo que provocó toda esta situación fueron esos Shaidim. Amén. Ahora, continuó el pecado. ¿Por qué continuó el pecado? Porque estos Shaidim marcaron en las rocas, en las piedras, todas las cosas que hacían y las tradujeron, y continuó el pecado a través de los escritos que ellos dejaron. Entonces, hasta este tiempo nosotros somos expuestos a estas cosas, y nosotros no nos cubrimos con la sangre de Mashiach. Debemos permanecer, amén, en la obra bendita para que todos podamos mantenernos en el plan de salvación de nuestro Elohim. Amén. Entonces, pues hasta aquí llega la enseñanza de este día. Más es una información que nos ayuda a entender con más exactitud las cosas que sucedieron y las cosas que han provocado a la humanidad a ir en pecado. Seamos librados a través de la sangre de Mashiach, que hoy podemos reconocer y que nos es enseñada para que nosotros podamos permanecer a salvo. Amén. Entonces, lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos aprendido hoy, para que entendamos que nuestra vida es espiritual. Y lo hemos dicho en otros Shabbat, sin embargo, hoy podemos dar una información mucho más precisa de por qué nosotros debemos ser más espirituales. Amén. El enemigo tratará de molestarnos en lo económico, por cuanto no tiene poder sobre nuestro cuerpo. Tratará de molestarnos por otras vías. Amén. Y nosotros oramos al Eterno para que en su compasión permita que podamos ser libres de todas las cosas y nuestras necesidades sean cubiertas. Amén. En todo momento yo siempre hago teshuvá por cualquier suceso. Es decir, hay cosas que no esperamos que suceden, y el Eterno nos pone en la posición de hacer teshuvá siempre. Por lo tanto, nosotros lo hacemos. Es decir, mi persona, yo siempre lo hago, porque hay cosas que de repente hacemos por torpeza o no nos damos cuenta y podemos transgredir en cierta manera. Y lo que nosotros debemos hacer como hijos del Eterno es de una vez hacer teshuvá. Amén. El Eterno permita que todo lo que nosotros hacemos en la tierra funcione para que podamos mantenernos a salvo y sin ninguna situación. Amén.
cuando nosotros vamos en pos de lo espiritual y nos concentramos en lo espiritual, se reflejan los problemas y las cosas en las cosas de la tierra, es decir, en las cosas económicas, en la, qué sé yo, en la casa, en esto y aquello, porque gracias al Eterno estamos debajo del talí de Yahshua, estamos escondidos en la sangre de Mashiach, para que nuestra vida física sea preservada y nuestra vida en Él seamos guardados. Amén. Entonces siempre va a querer golpearnos el enemigo, Yahshua HaMashiach le reprenda, en estas cosas de ámbito económico. Amén. Y en cierta forma, gracias al Eterno, porque no son cosas físicas, no son cosas de salud. Y que estemos prestos para orar por aquellos que necesitan la salud, ¿no? Y a la medida que nosotros vayamos creciendo, que el Eterno nos permita ver mayormente su gloria. Amén. Y pues, este es un tiempo de fiesta. Entonces, creyendo de lo que nosotros hemos recibido, tanto nosotros como ustedes, la bendición del Todopoderoso permanecerá en sus vidas. Amén. Y que el Eterno la multiplique en todo lo que ustedes deseen. Amén. Así que el Eterno les bendiga. Si alguien quiere saludar, estamos en un día de fiesta. El Pesaj no es una fiesta de tristeza. Amén. Como anteriormente decían que era el Viernes Santo todo el mundo triste y el domingo todo el mundo contento porque era la resurrección, pero eso no funciona así. La obra bendita nos trae sanidad y nos trae el regocijo de la vida. Por lo tanto, es una fiesta. Amén. Pasar de la esclavitud a la vida. Pasar del pecado a la vida eterna. Amén. Así que eso es una fiesta. Amén. Así que, bueno.